al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, es momento de que sepan que es la institución de educación media superior que más impulsa las vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes de Oaxaca. Y como siempre estamos buscando qué hacer para llevar la ciencia y la tecnología a cada rincón de nuestro estado. Es por eso que hoy les presentamos el segundo encuentro internacional de ciencia y tecnología en línea, CECITEO. Contaremos con la participación de las y los mejores divulgadores de ciencia e investigadoras de México, además con 15 ponentes internacionales de las mejores universidades e instituciones del mundo. Nunca antes se había reunido este panel de expertos en un solo evento para compartirnos de su conocimiento. Durante 5 días de actividades vamos a aprender de temas súper interesantes, como el universo y sus planetas habitables, el cerebro y la realidad, los virus y las pandemias. Además, conoceremos a jóvenes egresados del CECITEO que la están rompiendo en el extranjero. Vamos a hablar sobre la tecnología y la creatividad, emprendimiento e innovación y muchas cosas más que seguro te dejarán pensando. Este evento será totalmente gratuito y estará disponible para todo el público. Lo podrán ver a través de las redes sociales del CECITEO o en nuestra página www.ceciteo.edu.mx, en donde también podrán consultar el programa. La ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación son las herramientas suficientes para hacer de este mundo un mejor lugar. Tomemos estos conocimientos y sigamos construyendo un futuro sin límites. Mi experiencia, la que viví, fue agradable, fue divertida y yo creo que básicamente para todos nuestros compañeros fue de la misma manera, ya que todos estábamos muy contentos y muy relajados, muy cómodos y aún así aprendimos bastantes cosas. Para mí es muy interesante esto porque
puedes seguir conociendo muchas cosas nuevas, puedes abrir tu mente, puedes descubrir cosas que tú no sabías. Fue maravilloso, me gustaría que, si es posible, que volvieran a venir para aprender más y así nos va dando ideas de creatividad para poder hacerlo mejor, hacer más cambios, aportar cosas nuevas. Bueno, mi experiencia hasta ahorita en esta empresa ha sido buena porque he aprendido algunas cosas que yo antes no sabía sobre las energías renovables, y también me gusta convivir mucho con los compañeros de planta y de algunas otras áreas. Por ejemplo, en mi caso, que estoy estudiando la carrera de electrónica, el venir a Solarvatio te ayuda a reforzar estos conocimientos ya establecidos en la escuela. En el ámbito académico sería un poco más tedioso, ya que nosotros no vemos ámbito académico, vemos más el ámbito técnico estando trabajando en una empresa como tal. Es una forma buena e integral para que los alumnos tengan la formación técnica a campo para tener lo que es un aprendizaje completo, ya que dentro de lo que es su formación profesional, lo más importante es aplicar el conocimiento que han aprendido en aulas y que de cierta manera tengan la capacitación necesaria para afrontarse a lo que es la vida real, que es el trabajo. Agradezco al CECITEO y aquí en Solarvatio tienen las puertas abiertas para seguir capacitando a su gente y a sus alumnos. Muchas gracias. Soy CECITEO. Buen día, mi nombre es Adela Rendón, soy doctora en bioquímica y los espero el día 3 de marzo a las 11 de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México, para hablar un poco acerca de los mitos y realidades del alcoholismo en jóvenes. No me fallen, los esperamos ahí. Pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente
Nos encontramos en el cuarto día de este encuentro internacional de ciencia y tecnología que se realiza en el marco de la Semana de Vinculación del CECITE Oaxaca. Antes de dar inicio a la conferencia del día de hoy, queremos enviar saludos a toda la comunidad educativa de los planteles número 8, Yolomecal, del plantel número 31, Santa Elena el Tule, de los EMSAT número 46, Colonia Cuauhtémoc, número 36, La Merced del Potrero, número 57, San Juan Cabeza de Río y número 30, Zaragoza y Tunduque. Quiero recordarles que pueden revisar el programa completo de actividades a través de la página oficial y redes sociales del CECITE Oaxaca. Pues bueno, asimismo les hacemos llegar un afectuoso saludo de nuestro director general, el licenciado Gustavo Marín Antonio. En este momento quiero presentar nuevamente a todas y todos ustedes al licenciado Javier Villalobos, jefe del Departamento de Sistemas, Redes y Soporte Técnicos. Licenciado Javier, muy buen día. Buenos días a todas las chicas y a los chicos que nos siguen de los 106 planteles del CECITE en el estado de Oaxaca, en las 8 regiones. Hasta el momento, dentro de todas las actividades que hemos tenido en este encuentro, tenemos 18,000 participantes virtuales, 18,000 asistentes a las conferencias que se han brindado. Tenemos conectados en este momento a través de Zoom y a través de Facebook alrededor de 500 estudiantes dispuestos a escuchar con mucha atención la plática que nos brindará la doctora Adela Rendón. Así es, licenciado Javier, la participación ha sido muy activa. Y bueno, el día de hoy el consumo del alcohol es algo que se encuentra muy presente en nuestra realidad. Jóvenes, adultos, incluso niños en nuestro estado culturalmente lo consumen. Y pues bien, para mí es un verdadero honor presentarles el día de hoy a la doctora Adela Rendón Ramírez, que nos hablará sobre el tema. Doctora Adela, muy buen día. Bueno, tarde-noche para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias a ti, doctora, y con tu permiso voy a leer una breve reseña de tu amplia trayectoria. La doctora nació en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Veracruzana, alcanzando el grado de químico clínico. La maestría y el doctorado en bioquímica lo realizó en el Departamento de Bioquímica del CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Trabajó en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea, en el País Vasco, España, y en la Escuela de Química y Electrónica Jesuitas Indautxu, también en el País Vasco, en España. Es investigadora docente y cuenta con 2 postdoctorales, uno en biofísica de membranas y el otro en cristalografía de proteínas, ambos en la Unidad de Biofísica de la Universidad del País Vasco, también en España. Su trabajo científico se centra en identificar los mecanismos bioquímicos y moleculares que suceden durante el consumo del alcohol en los jóvenes. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura y maestría. Además, cuenta con múltiples publicaciones internacionales arbitradas y capítulos en libros que avalan la importancia y la trascendencia de su trabajo. Actualmente ocupa el cargo de directora del Diplomado en Química Forense dentro de la Sociedad Mexicana Forense y es directora docente de la empresa Docencia Personalizada, microempresa de servicios educativos en España. Participa desde hace algunos años activamente en el desarrollo académico de las y los jóvenes en México a través del programa Adopta una Prepa, del cual es coautora también. En este programa se fomenta la transmisión de conocimientos de nuestros compatriotas mexicanos en el exterior desde su expertise y de manera altruista a nuestros jóvenes en México. Recientemente, como coordinadora de Ciencia y Tecnología y vicepresidenta de la Red Global MX Capítulo España, está impulsando un nuevo programa llamado Transferencia de Conocimientos, cuyos objetivos principales son transferir conocimientos a las y los jóvenes universitarios, crear vinculaciones entre las y los científicos mexicanos y su contraparte europea e incentivar el desarrollo de proyectos innovadores que beneficien a toda la sociedad mexicana. En el año 2020, la doctora Rendón ganó en los segundos premios mexicanos aquí, zona central de Europa, por su trabajo en pro de la educación en México y por su apoyo a la comunidad mexicana en Europa. Doctora, bienvenida en CITEC 2022. Muchas gracias por apoyar al CECITE Oaxaca. Y pues bien, sin mayor preámbulo, damos paso a la conferencia del día de hoy denominada Mitos y Realidades del Alcoholismo en los Jóvenes. Por favor, doctora. Muchísimas gracias. Wow. Cuando uno oye el currículum dice, ya tengo años, ¿verdad? Es cuando se da cuenta de la edad que tiene. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al CECITEO por haberme tomado en cuenta, por haberme invitado. La plataforma en la que estoy me siento muy contenta. Hay gente que tiene una trayectoria increíble y hay dos personas en particular que yo admiro mucho y que voy a compartirlas ahora que ustedes vean, que me siento muy orgullosa de poder
hablar un poco de ellos. No sé si estoy compartiendo, ¿sí se ve mi pantalla? ¿Se ve bien? Sí, doctora, ya la podemos ver. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada quisiera darle las gracias, por supuesto, al licenciado Javier Moreno Villalobos por todo su esfuerzo, por todo el trabajo que está haciendo, a las autoridades, por supuesto, y no puedo dejar pasar a la Red Global MX, que es donde nosotros nos desarrollamos, Capítulo España, que estamos aquí, y a las diferentes instituciones con las que yo colaboro. Muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad. Bueno, pues antes que nada, aprovechando que yo cuando estaba viendo ahorita los cortos que ustedes estaban presentando de introducción, me encantó cuando estaban hablando precisamente de la divulgación de la ciencia. Y yo creo que es un trabajo maravilloso el que se tiene que hacer y además que se hace y que se tiene que hacer. Y que tenemos que fomentar precisamente la divulgación de la ciencia. Y por ello me he tomado un pequeño permiso para hablarles un poquito acerca de la divulgación de la ciencia, porque quiero agradecerles. Porque yo creo que la divulgación de la ciencia, pues como sabemos, la ciencia se apoya para darle sentido a los conceptos en metodologías y teorías, pero eso no es nada si nosotros no somos capaces de transmitirla, de llevar a cabo la divulgación. Por lo tanto, se apoya en herramientas y lenguajes para explicar todos los conceptos que están surgiendo a partir de la ciencia. Bueno, ¿y qué es la divulgación de la ciencia? ¿Por qué lo quiero compartir? Pues porque a mí me parece que, además de todo, nos acerca la ciencia al público en general, a ustedes, a los estudiantes que nos están escuchando. Nos hace además accesible el conocimiento especializado. Y un punto más importante, tiende puentes entre el mundo científico y el resto de la comunidad. Yo creo que es fundamental seguir haciendo esto, que es importantísimo la divulgación de la ciencia, porque además, fíjense lo que hace, una de las grandes cosas que se logran es la mejora de la calidad de vida, crear una conciencia científica colectiva, que es importantísima, y promover el desarrollo de la cultura. Y hablando de esto, yo creo que 3 puntos importantes tenemos que rescatar en esta historia. La divulgación del conocimiento motiva a los jóvenes a la investigación. Y ese es uno de los objetivos que yo pretendo con esta charla y uno de los objetivos que todos los que estamos aquí de la divulgación de la ciencia pretendemos hacer. Generar un nuevo contrato social entre la ciencia, la tecnología y la innovación. Por lo tanto, fíjense qué importante, en estos tiempos que acabamos de pasar de pandemias, hemos vivido tiempos de muchísimas noticias falsas, las fake news famosas, ¿verdad? Y esas fake news, ¿de qué nos hablaba? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando decían que el dióxido de cloro servía para curar el COVID? O bueno, lo peor, que el COVID era un virus que era parte de una conspiración y que cada vez que nos metían la vacuna nos iban a meter un chip, etcétera. Pues todo eso precisamente hay que combatirlo. ¿Y cómo se combate? Precisamente así, con divulgación de la ciencia, con personas divulgadores. Y aquí es el pequeño homenaje que yo les hago, que me tomo el atrevimiento de hacerlo desde esta plataforma, a 3 grandes que a mí me parece que son personas no solamente maravillosas como personas, sino grandes divulgadores. El primero que ven ustedes a la izquierda, a lo mejor lo conocen, es el doctor Eduardo Punset. Hace muchos años estaba en un programa de redes que pasaba en México y es muy interesante, siempre tratando de llegar a la divulgación de la ciencia al máximo desde aquí, desde Cataluña, desde España. También tenemos al doctor que va a estar con nosotros, Antonio Lascano, y yo me siento muy, muy agradecida no solamente de contar con su amistad, sino de haber participado con él en varios foros y trabajado con él, y es una maravilla de persona y de divulgador, como es el doctor Antonio Lascano, y por supuesto la doctora Julieta Fierro, que no es ni menos la peor de todos, es la mejor, porque es una mujer que trabaja duro, que es excelente ponente, y para mí es un orgullo que una mujer como ella lo esté haciendo también. Entonces, en este pequeño homenaje, hablando de la pandemia del COVID, pues nos pone de manifiesto la importancia de esta gente, lo importante que es tener divulgadores realmente científicos, gente que sabe de ciencia y no el vecino de la esquina que nos transmite los conocimientos, que no está mal si el vecino de la esquina es un científico, pero si solo es una persona que no cuenta con estudios y simplemente está transmitiendo una información que le llegó, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y ese algo es, tenemos pocos referentes, necesitamos más divulgadores científicos, y nuevamente aplaudo desde este foro este proyecto que tienen ahora, el CECITEO 2022, porque hacer divulgación científica
no es fácil. Mucha gente hacemos ciencia, mucha gente nos dedicamos a hacer proyectos de investigación, pero no todos queremos hacer divulgación. Y yo me siento muy orgullosa de que personas como las que están aquí lo estén haciendo. Y después de este atrevimiento de compartir con ustedes un poco de darle las gracias a estos personajes que yo admiro tanto, voy a hablar precisamente del tema que vinimos a ver, ¿verdad? Mitos y realidades del alcoholismo en jóvenes. Pero ¿qué les parece si para comenzarlo vamos a meternos en la historia? Vamos a meternos en la historia y la historia vamos a hablar un poquito primero qué son las drogas. ¿Les parece? Un breve reseña de qué son las drogas, descubrimos qué es el alcoholismo y luego hablamos un poco acerca de los mitos. Entonces, yo he dividido esta charla en 3 partes. La primera parte hablaremos un poquito acerca de las drogas, luego el alcohol como una droga, luego veremos cuáles son los efectos que tiene el organismo y finalmente vamos a los mitos. Entonces, comencemos. Como ustedes saben, ¿qué es una droga? Fíjense que hay una definición que dice que cualquier sustancia que entra en nuestro organismo y que modifica y que actúa sobre el sistema nervioso central y que es capaz de modificar todo nuestro comportamiento, ya sea mediano, a largo o a corto plazo, y nos crea una dependencia, es una droga. Esa es la definición que nosotros damos siempre en la universidad. Pero, ¿qué dice la OMS? Fíjense que la OMS en 1969 sacó la primera vez que habló acerca de qué era la definición de una droga. Dice, toda sustancia que una vez que se introduce en el organismo modifica una o varias de sus funciones. Así de sencillo. Siempre que modifique una de nuestras funciones, estamos hablando de una droga. Bueno, pero hablemos un poquito más de las drogas. ¿Qué les parece? ¿Qué tal si hablamos entonces qué es el abuso y qué es la dependencia y la adicción? Porque tenemos que hablar de esos conceptos, si no, no podemos entender qué es una droga. Entonces, nosotros sabemos que un abuso es cuando consumimos una droga que puede dañar o amenaza con dañar a nuestro organismo a cualquier nivel físico, mental, emocional, y que no solamente puede dañar a un individuo, sino a una comunidad completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un efecto, somos un individuo que vive en una sociedad, ¿verdad? Mientras que el concepto de adicción, llamamos adicción a la pérdida del control de sí mismo y de sus actos. Es decir, cuando tenemos una preocupación compulsiva por consumir cierta sustancia, pese lo que pese, no importa las consecuencias y no importa si estas consecuencias son positivas, negativas, no nos importa, tenemos que hacerlo y tenemos una dependencia a eso, entonces estamos hablando precisamente de una adicción. Y bueno, entonces, ¿qué les parece si yo les voy a hablar ahora que de acuerdo a esa droga, vamos a ver si las consumimos diario, si no las consumimos diario, ¿cómo es esa frecuencia que podemos hacer? Pues existe la frecuencia experimental. ¿A qué se refiere la frecuencia experimental? Bueno, cuando la hacemos simplemente nosotros, ¿verdad? Es decir, nosotros lo vamos a hacer un día, una vez, fortuitamente, una sola vez en la vida. Lo hacemos para experimentar, para ver de qué trata, y en eso consiste. Tenemos también la ocasional, es decir, alguna vez se hace principalmente para que lo acepte nuestro grupo social, que eso es importante, ¿verdad? Otra frecuencia, otra forma de consumo es la habitual. Ahí estamos hablando de una persona que consume diario esa droga. Cuando yo digo droga, vamos a pensar todas las que conocemos, ¿verdad? Todas las que conocemos. Puede ser alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, etcétera, la que ustedes conozcan. Consumo que tiene lugar diario y cuyo objetivo es sentirnos bien, ¿verdad? De manera psicológica, orgánica, y que nosotros decimos que lo consumimos para tener un buen rendimiento. También podemos decir la parte compulsiva, ¿verdad? Que esa es la más importante y es cuando ya tenemos una compulsión. Es decir, su consumo tiene que ser intenso, tiene que ser continuo y muchas veces son varias veces al día. Entonces, como pueden darse cuenta, de acuerdo al tipo de consumo, puede ser experimental, ocasional, habitual o compulsivo. Pero, ¿y qué pasa cuando hablamos de la sobredosis? ¿Qué es la sobredosis entonces? Bueno, pues desafortunadamente, fíjense que la sobredosis es cuando en un breve espacio, en muy poco tiempo, consumimos una droga y nuestro organismo no es capaz de asimilarlo completamente y por lo tanto se genera una toxicidad dentro de él que no somos capaces de resolverlo y entonces puede llegar a causar la muerte. Eso es una sobredosis. Entonces, nos queda claro, entonces, ahora sí, algunos conceptos importantes de las drogas. ¿Y cómo se clasifican las drogas? Tenemos que saber cómo se clasifican las drogas para ver qué tipo de droga es el alcohol. O no es droga, porque puede ser que no sea droga, que sea simplemente un alimento, ¿verdad?
Entonces, ¿qué les parece si la primera clasificación que vamos a hacer es hablando sobre los estimulantes? Fíjense que los estimulantes son aquellas sustancias que se caracterizan por activar, sobre todo, acelerar la actividad del organismo, ¿verdad? Por causarnos euforia, alegría, vamos a tener más viveza, sensación de bienestar, pero eso es a corto plazo. Cuando llevamos a cabo el abuso a largo plazo, y a largo plazo no quiere decir que tengo 10, 20 consumos, con que tenga 2, 3 consumos con sobredosis es suficiente, con una es suficiente. Entonces puede haber trastornos tóxicos, puede haber temblores, pánico, delirio, arritmias, convulsiones, coma y llegar hasta la muerte. Entonces, como pueden ver, cuando estamos hablando de este tipo de drogas, ¿verdad? Las estimulantes pueden causar la muerte, pero no son las horas únicas, ¿verdad? ¿Qué les parece si les muestro cuáles son las drogas que están en este grupo? Fíjense que las drogas que están en este grupo son la cocaína, por ejemplo. Entonces, yo quiero que ustedes cuando salgan de esta charla, digan, mira, ahora sé que la cocaína es un estimulante, que cuando lo tome me voy a alterar de tal manera que mi sistema nervioso puede llevar a sufrir pues un infarto, una arritmia, ¿verdad? Por ejemplo, las anfetaminas famosas, ¿se acuerdan? Que las han consumido, mucha gente las consume para sentirse alegre, para sentirse feliz, pero además para adelgazar, ¿verdad? Mucha gente las toma para eso. Las metanfetaminas, por ejemplo, tenemos también la efedrina, que esa viene en el jarabe para la tos, ¿verdad? El tabaco, la nicotina, y bueno, algunos otros cantinas muy conocidas como la cafeína, la tofilina, teobromina, que son alcaloides, que los encontramos en el café, en el té y en el cacao. ¿Qué quiero decirles con esto? Fíjense que todos estos son estimulantes. Entonces, si yo un día tengo sueño o estoy muy cansado, quiero tener energía, pues como me tome 2 tazas de café, seguramente yo ya tendré una activación de mi sistema nervioso central sin llegar a consumir ninguna droga que en su momento me pueda causar daño, ¿verdad? O me pueda causar una adicción peor. Vamos a hablar sobre el segundo tipo, que son los alucinógenos. Y bueno, algunos de ustedes seguramente los conocerán de vista, porque estos hongos son preciosos. Algunas sustancias producen más de un efecto, como las drogas de síntesis, que causan estimulación y perturbación del sistema nervioso central. También causa alteraciones psicológicas, que van desde cambios desde el estado de ánimo, ¿se acuerdan que empiezan a ver a su animal interior? Hasta delirios, pánico, crisis, y puede morir, ¿verdad? O trastornos psicóticos. Imagínense, yo no sé si han oído, pero alguna vez hemos oído, se quedó en el viaje, ¿no? Esto significa, tenemos un trastorno psicótico por culpa de la ingesta de un alucinógeno, ¿verdad? Dice, altera entonces la percepción de la realidad y el estado de conciencia y genera alucinaciones. ¿Cómo cuáles tenemos aquí? Pues tenemos los naturales, la marihuana, y digo naturales, no es que sean buenos, sino que son de origen natural, ¿verdad? Ayahuasca, San Pedro, hongos alucinógenos. Tenemos también los que son semisintéticos. Aquí en España se están utilizando mucho en las discotecas LSD, por ejemplo, que se consume mucho, y bueno, muchos que están parando en el psiquiátrico por el abuso del consumo de estas drogas, ¿verdad? Y por supuesto el sintético, que es el éxtasis. Y pasando de esto, ¿qué les parece? Ya nos ha quedado claro cuáles son los que tenemos, por un lado que estimulan, por otro lado que nos hacen alucinar cosas, y ahora vamos con las drogas que son de origen depresoras. ¿Qué les parece? Y en este ámbito vamos a hablar que las drogas que afectan el sistema nervioso central producen los cuadros opuestos a los estimulantes, es decir, son depresores, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que pueden sentir que cuando yo consumo estas drogas puedo sentir anestesia, pérdida de la sensibilidad, hipnosis, dependiendo de la dosis, puede ser sedante, puede ser tranquilizante o puede ser analgésico. Todo ello, si lo consumimos en concentraciones bajas, obviamente, y obviamente bajo la supervisión de un profesional, ¿verdad? ¿Cómo cuáles drogas tenemos en este grupito? Pues fíjense, aparece nuestra droga que vamos a hablar hoy, alcohol, ¿verdad? Vamos a hablar del alcohol, del etanol, los barbitúricos, pentobarbitúricos, por ejemplo, benzodiazepinas, que son famosillas por ahí, los narcóticos analgésicos, que es la morfina, la codeína y todas estas drogas que se inyectan, pero obviamente nuestra charla habla de alcohol. Entonces, si me permiten, vamos a comenzar a hablar acerca del alcohol, ¿verdad? Entonces,
Fíjense que la relación con el alcohol, tenemos muchos años de la relación con el alcohol nosotros. Así es que, ¿qué les parece si les comento muy brevemente acerca del alcohol? Fíjense que se dice, estaba yo documentándome, fíjense que se dice que el alcohol en sus comienzos, los primeros animales descubrieron que las frutas sufrían fermentación y fueron como empezaron a ingerirlas. Posteriormente, los primates en su evolución ya sabían que podían consumir estas frutas que estaban fermentadas y que les hacía sentir un estado de bienestar y placentero. Esos son los datos. Se han encontrado evidencias del consumo de bebidas alcohólicas de hace 7,000 años antes de Cristo, fíjense, en la cultura china. Pero hay otros datos, ¿verdad? Por ejemplo, hace 5,000 años se empiezan a observar, bueno, se sabe por los documentos que existen los primeros cultivos de viñas, ¿verdad? Hace 2,000 años antes de Cristo, en el Código Babilónico de Hammurabi, contiene las reglas sobre el comercio de vino. Y algo muy interesante, fíjense, hace 1500 años antes de Cristo, los griegos, fíjense, los dioses griegos del vino, Dionisio y Baco, le ofrecían bebidas antes de este combate. El consumo de alcohol está ligado a toda nuestra historia, a toda nuestra cultura, pero no solamente en nuestra cultura católica, sino judeocristiana, ¿verdad? Vamos a dejar a un lado a los musulmanes porque ellos sí que no consumen alcohol, pero dentro de la cultura judeocristiana el alcohol está unido a nosotros, va pegado a nuestra cultura. Bueno, ¿y qué sabemos del alcohol? ¿Qué es lo básico que todos ustedes como chicos de bachillerato saben del alcohol? ¿Qué les parece? Pues seguramente sabrán que el alcohol que consumimos se llama también alcohol etílico o etanol, ¿verdad? Bueno, que es un líquido incoloro, que es inflamable, por supuesto, porque le prendemos y fuego sale, ¿verdad? Estas son algunas características. Es miscible en agua, que a algunos les consta cuando hacemos el consumo de bebidas, que lo diluimos con agua. Y estos son algunos de los porcentajes que tiene de alcohol. Por ejemplo, los vinos tienen 13%, las cervezas alrededor del 5%, algunos licores 50% y algunos aguardientes, dije aquí hasta un 50%, de un 70%, pues no, me quedé corta, hasta un 90%. ¿De acuerdo? Entonces, como yo soy química, pues tenemos que hablarlo desde el punto de vista químico. ¿Qué les parece? Voy a abordar un poquito de química porque tenemos que hablar de esto. ¿Les parece? Entonces, esta molécula que les presento aquí al lado izquierdo es la molécula del etanol. Si la conocen, no sé si la recuerden. Bueno, si alguno de ustedes ha llevado química orgánica, recordará que el etanol, cuando sufre el proceso de combustión en presencia de oxígeno, nos va a dar CO2 más agua. Es decir, que se van a generar una delta G, una energía libre de Gibbs, en condiciones estándares de menos 328 kilocalorías. Es decir, 7 kilocalorías por gramo. Vale, ¿y por qué les doy estos datos? Porque fíjense que es bien importante. Nosotros cuando consumimos bebidas no sabemos si realmente esas bebidas tienen o no alcohol. Pero, ¿y si tienen alcohol? Ahora que ya lo sé, voy a buscar la botella y busco que tiene alcohol, ¿vale? ¿Cuánto me puede engordar si me tomo yo? ¿O cuánto me va a traer de energía si yo me tomo una botella, 2 botellas o 3 botellas de cerveza, por ejemplo? Pues esto es muy fácil. Seguramente ustedes recordarán, si llevaron ya química, y si no, se los comento. Por ejemplo, nosotros si hacemos en el contenido, tenemos una bebida, vamos a suponer 100 mililitros de una bebida de una graduación del 40%. Por ejemplo, puede ser vodka o tequila. Fíjense cómo vamos a hacer los cálculos. Esto si quieren tomarlo para que lo sepan de ahora en adelante. Fíjense, tomamos 100 mililitros, vamos a pensar que tomamos un vaso de 100 mililitros, lo multiplicamos por los grados de alcohol, que es 0,4, que es el 40%, por la densidad del alcohol, por las 7 kilocalorías, que es el factor de conversión. Y finalmente nos va a dar 280 kilocalorías. Muchas calorías por un vasito de 100 mililitros. No es mucho, ¿verdad? 100 mililitros. Pues esos 100 mililitros van a dar 280 kilocalorías vacías. Ahora les voy a contar por qué se llaman kilocalorías vacías. En la tabla que tienen a su derecha, quiero que vean, por favor, que tenemos diferentes concentraciones de kilocalorías. Si lo pueden ver, están todos referenciados a 125 mililitros de vino blanco, vino tinto o champán. Esto es muy exclusivo, pero solamente yo quería que ustedes vieran hacia abajo. Fíjense cómo puede tener tanto alcohol, ¿verdad? Un vino blanco puede llegar a tener, aparte de tener el porcentaje de alcohol, que ya sabemos que puede oscilar entre 10, 15%, pues puede tener 170 kilocalorías, por ejemplo, ¿verdad? O un rojo, ¿verdad? 185, un tinto o un dulce, 108. Entonces,
Esto les va a servir a ustedes para saber cuántas kilocalorías ingieren cuando se tomen una bebida, por ejemplo, una cerveza. Pero, ¿y cómo se preparan estas bebidas? Tenemos bebidas de fermentación, por ejemplo, las bebidas fermentadas que proceden de las frutas o cereales, donde el azúcar que contiene lo convierte en alcohol, ¿verdad? Tenemos las bebidas que son débilmente alcohólicas, que las consideramos entre 1 y 8 grados, dijimos que en promedio 5 grados, que son las cervezas y la sidra, por ejemplo. Las que son medianamente alcohólicas, que tienen entre 10 y 20 grados, que es el vino, ¿verdad? Que es un producto de la fermentación, ¿qué les parece? Y luego tenemos bebidas destiladas, que es un proceso que añadimos a la fermentación. Después de ser fermentadas, llevamos a cabo la destilación. Por supuesto que en ese caso las bebidas ya tienen mayor porcentaje de alcohol, que puede oscilar entre 40 y 50 grados. Dentro de las bebidas destiladas tenemos, por ejemplo, el coñac, el brandy, la ginebra, el vodka, el tequila, etcétera. Todos esos que nosotros conocemos. Y ahora sí, esta era la tabla que quería que viéramos solamente algunos datos en general. No vamos a revisar los datos en todos, pero quiero que veamos cosas interesantes. Fíjense, por ejemplo, tenemos una cerveza. Voy a irme hasta abajo. Vean la última en la columna que está hasta abajo, donde dice cerveza. Fíjense el número de calorías, 32 kilocalorías. 32 kilocalorías. Estamos hablando de 100 gramos de 100 gramos o 100 mililitros en su defecto de un consumo de una bebida que es cerveza. Fíjense que, ¿cuánto tiene de proteínas? 0,3. ¿Cuánto tiene de carbohidratos? 2,4. ¿Cuánto tiene de alcohol? 3,5. Vale. ¿Por qué les estoy llamando la atención en esto? Porque quiero que vean que las bebidas alcohólicas nos van a dar energía, pero no nos van a dar ni proteínas, ni carbohidratos, ni lípidos, ni cualquiera de las biomoléculas fundamentales para nuestro organismo. Solo nos van a dar energía. Por eso decimos que son precisamente calorías vacías, ¿verdad? Porque solamente nos van a dar energía que finalmente se van a convertir en grasa, ¿verdad? Porque cuando tenemos un exceso de energía, finalmente terminamos formando el hígado graso que todos conocemos. Bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con estas bebidas. ¿Ya se dieron cuenta? El agua tónica tiene 34 kilocalorías. Agua, ¿eh? Bueno, el zumo de naranja, 48, etcétera. Vale. Y retomando nuestra historia, hablando sobre el alcoholismo, fíjense que hay muchas definiciones del alcoholismo, muchas. Pero una de tantas dice que es el conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos, fisiológicos, que pueden aparecer después del consumo de alcohol. En esta caricatura que les he puesto al lado, vemos a dos chicos. Y fíjense cómo muchos de ellos seguramente los síntomas los reconocen ustedes, porque los han visto en la calle o en algún conocido, ¿verdad? Espero que no sea muy cercano a ustedes, pero que seguramente, o en la televisión, que alguna vez hayan visto estos síntomas y reconocemos que es el alcoholismo. Pero vamos a hablar un poquito más allá, ¿qué les parece? Hablemos entonces qué les parece sobre las vías de ingreso del alcohol al organismo. ¿Cómo podemos, qué se ha dicho, por dónde entra? Fíjense que cuando yo empecé a hacer este resumen para hacer la presentación decía, pero si toda la vida el alcohol solamente se ha metido por la vía oral, ¿cómo es posible que vaya a otras formas? Pues las hay. Fíjense. Entonces, la forma más común, como ustedes y yo sabemos, pues es la oral, ¿verdad? Es la que se ingiere por medio de bebidas alcohólicas, que vamos a revisarlo muy detenidamente, que pasa al estómago, al intestino y luego al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y de allí se distribuye a todo el cuerpo, que puede generar desde patologías como gastritis, motilidad dañada, pancreatitis, cirrosis, hepatitis, con cirrosis podemos llegar a la muerte, ¿verdad? Eso es en el caso de la vía oral, que todos conocemos. Pero ¿qué tal si hablamos de otras vías? ¿Qué les parece? La vía ocular. Fíjense que cuando yo lo leí no lo podía creer, decía, Dios, existe la ocular. Fíjense que esto surge en Inglaterra en el 2006. Ese fue un famoso youtuber, ¿verdad? Para 2010, a través de YouTube, se hizo una divulgación terrible. ¿Y qué es lo que hacía? Pues, como pueden ver, introducían el alcohol por los ojos. Por supuesto que tiene un efecto más rápido, se absorbe mucho más rápido, por supuesto, y el problema es que pasa mucho más rápido a torrente sanguíneo, pero ya se imaginarán el daño que va a hacer a nivel de la córnea, ¿verdad?, de la mucosa, de otras partes del ojo, puede provocar conjuntivitis, inflamación, y lo peor, ceguera por donde la introducimos. Imagínense que la introduzcamos en los dos ojos, y solo por consumir alcohol. ¿Qué les parece? Está probando cosas innovadoras.
Otra forma de introducirlo que me pareció cuando yo leí, decía, bueno, esto ya lo hemos oído todo, es la forma de administración de alcohol que empezó en Estados Unidos y se ha extendido a América Latina y España. Y esto se hace a través de un Tampax, un tapón. Estos tapones que utilizan las chicas para su periodo de menstruación, para su menstruación, bueno, pues lo que hacen es que los mojan, ¿verdad? En tequila, en vodka, en lo que sea, y los introducen ya sea por la vagina o por el recto, ¿verdad? Imagínense el daño que puede causar. Puede ser tan graves a nivel local, puede causar esterilidad y puede causar daños permanentes irreversibles en la zona de aplicación. Por último, y me estaba diciendo, tengo un alumno que es italiano y me decía que esto está de moda en Italia en estos momentos y me parece que tanta tontería que no hay necesidad, pero yo se los voy a contar para que lo conozcan, que es el inhalador. Eso, no sé si han visto los inhaladores que utilizan las personas asmáticas. Bueno, pues uno parecido es el que utilizan, se llama Oxyshot. E inhalan el alcohol a través de este sistema, pero ¿qué creen que es el problema? Que una vez que se inhala, entra directamente a los pulmones, imagínense, y todo aquello, bueno, daña, como va directamente allí, pasa a torrente sanguíneo, daña todo el sistema nervioso y puede causar problemas pulmonares severos. Y el último, y el más loco de todos, que a mí me parecía, todos son locos, pero este es el más loco de todos, es a través de vía intravenosa. Se meten el alcohol directamente en la sangre, fíjese, como si fuera una inyección. Dice, ¿es dolorosa? Por supuesto, la sustancia no es filtrada por el riñón, ni por el sistema digestivo, ni por nada. Imagínense los niveles, porque ya lo tienes directamente introducido en el torrente sanguíneo. Imagínense el daño que puede causar. Tremendo, tremendo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué significa un uso nocivo del alcohol? Fíjense que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2010 definió, y a mí me gustó mucho eso, ¿qué es un uso nocivo del alcohol? Dice, cuando el alcohol provoca efectos sanitarios y sociales perjudiciales para el bebedor, para el que lo consume, su entorno y la sociedad en general. Entonces, ¿cuándo es nocivo? Cuando no solamente me hace daño a mí, sino a todos los que me rodean. En ese momento estamos hablando de un uso nocivo del alcohol. Y viene la pregunta, ¿y por qué los jóvenes como ustedes consumen alcohol? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Fíjense que a mí me preocupan mucho los jóvenes porque cuando vamos a los adultos casi siempre entendemos que, bueno, han tenido una existencia, bueno, mucha historia, mucha parte psicológica o física. Pero los jóvenes como ustedes de 15, 16, 17, 18 años, ¿por qué consumen alcohol? Pues algunas de las razones por las que se ha demostrado que los jóvenes consumen alcohol es por ser parte del grupo, por una necesidad de aceptación, por estar más a gusto en reuniones, por entonarse, fíjense, por sentirse bien y divertirse, eso dicen los jóvenes, ¿vale? Por descansar y olvidarse del estrés, y la respuesta más común, por escapar de todo y por emborracharse por diversión, porque sí, porque les gusta. ¿Qué les parece? Y entonces llegamos al punto donde vamos a hablar, vale, las personas consumen alcohol. ¿Qué tipo de consumidor eres? ¿Eres un abstemio, que es una persona que no consume alcohol bajo ninguna circunstancia? ¿Eres un bebedor social, es decir, una persona que bebe para ser aceptado y que está consumiendo mientras está con un grupo de amigos? ¿O eres un alcohólico que tiene una dependencia y que tiene una adicción al alcohol y que debes de consumirlo para sentirte bien? Entonces, nosotros mismos podemos identificarlo en qué grupo estamos nosotros si es que consumimos alcohol. La siguiente es, ¿y el alcohol a cualquier dosis tiene el mismo efecto? Seguramente no, y muchos de ustedes ya lo saben. A dosis bajas, el alcohol produce desinhibición. Cuando decimos bajas, es cuando nos tomamos una cerveza en 1 hora. Cuando nos tomamos un caballito de tequila en 1 hora. Cuando tomamos la medida que nos ponen en 1 hora. Entonces sí, nos causa desinhibición, euforia, moderadamente alta se empieza con sedación. Claro, empiezan los cambios, ¿verdad? Y va a depender de qué, pues de la persona, si es hombre, si es mujer, si tiene tolerancia a la persona. Los grandes bebedores sufren una degeneración neurológica con demencia y neuropatías periféricas. Yo creo que ninguno de los que estamos oyendo esta charla es el caso, porque estaríamos pensando en personas que son alcohólicos crónicos, ¿verdad? Que llevan muchos años de consumo de alcohol. Y como soy bioquímica, me toca hablarles un poquito de la farmacocinética, ¿les parece? Entonces, acordémonos, les dije, que el alcohol lo vamos a ingerir principalmente a través de la vía oral, ¿verdad?
Va a pasar al estómago, donde un 20 a un 30% se absorbe, y luego en el intestino delgado se va a absorber el 70%. Y por supuesto, en el colon el resto, pero el resto depende, ¿no? Será un 5, un 2%. Se puede absorber también a través de los pulmones, y la máxima concentración sanguínea va a oscilar entre los 30 y 90 minutos. ¿Se acuerdan cuando les dije que si yo me tomo una cerveza para sentirme a gusto y estar conviviendo con mis compañeros, pues es una cerveza, un vaso de cerveza durante 1 hora, porque voy a tener la máxima concentración que va a estar entre 30 a 90 minutos. Una vez que llega al organismo, a través del torrente sanguíneo se distribuye a todo el organismo, a todos los tejidos y fluidos corporales. Recordemos que dijimos que era una molécula pequeñita, que era hidrosoluble y se puede distribuir a todas partes. Y cuando digo a todas partes, es que puede cruzar las barreras, barrera hematocefálica, barrera transplacentaria, así es que cuidado, ¿verdad? Las mujeres que están embarazadas, cuidado que no consuman alcohol, porque le va a llegar el alcohol al bebé, ¿verdad? Al feto, al producto. Vale. Entonces yo les dije que soy bioquímica, entonces les tengo que hablar de bioquímica. Fíjense que nosotros, y digo nosotros, mi grupo de trabajo, hace algunos años estamos muy preocupados por el metabolismo del alcohol. Y entonces, como ustedes sabrán, y si no lo saben se los comento, el alcohol una vez que llega al organismo se va a ir transformando. ¿En qué se va a ir transformando? Pues en diferentes moléculas. Obviamente, ¿en dónde? En el hígado. Por eso es que el hígado se puede ver dañado fácilmente, ¿verdad? Porque cuando el alcohol ingresa en el torrente sanguíneo, los principales órganos que va a irrigar va a ser, por un lado, el hígado y por otro lado, el cerebro, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que va a pasar. En el hígado, el etanol, a presencia del alcohol deshidrogenasa, que es una enzima, ¿verdad?, que va a modificar, lo convierte en menos tóxico, que se llama acetaldehído. Y este acetaldehído, en presencia de acetaldehído deshidrogenasa, que es otra enzima, se convierte en ácido acético. El ácido acético es el que puede viajar en pequeñas concentraciones al torrente, a través del torrente sanguíneo y llegar hasta el cerebro, ¿verdad? Y es el que nos va a dar algunos efectos, que son los efectos narcóticos que sentimos. Pero si el ácido acético nosotros lo encuentra la acetilcoenzima sintetasa, lo modifica, vamos a tener acetilcoenzima A, y acetilcoenzima A, ¿qué creen? Pues es el sustrato para la síntesis de ácidos grasos. Y empezamos con un problema. ¿Por qué las personas que consumen mucha cerveza tienen una tripa o están más gorditos o tienen más retención de líquidos o tienen un hígado graso? Pues por esto, ¿verdad? Porque tenemos un exceso de acetilcoenzima A que hace la síntesis de ácidos grasos, de colesterol y de otros lípidos y otras biomoléculas. Me voy a permitir compartir este video. No sé si me pueden decir si se escucha. Las personas de CICITEO, ¿me pueden decir si se puede escuchar, por favor? Sí, perdón, ¿me escucha? Sí. Sí, ¿me puede decir si se escucha el video, por favor? Claro. Todavía no se escucha, doctor. El 8,2% de los menores de Sí, edad escucho perfectamente. en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Gobierno de España. Bueno, se los quería compartir porque fíjense que nosotros en España tenemos un problema severísimo con el consumo de alcohol en adolescentes, pero seguramente no solamente en España, sino también en todo el mundo. Y entonces yo me di a la tarea de investigar qué sucede en México, cómo está México. Fíjense que en México, según los datos de Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en CODAT, en 2016 y 2017, los niños están comenzando a tomar alcohol a partir de los 10 años. De los 10 años. Nosotros en España de 14 a 18 tenemos que preocuparnos de los 10 años. De acuerdo con la Oficina Nacional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, hasta el 2016, 0,3% de la población mundial había consumido cocaína. Me preguntarán, ¿y por qué me estás hablando de cocaína si estábamos hablando de alcohol? Quiero que vean esta tabla. Tenemos una tabla que la tengo de este lado derecho. Y fíjense lo que les voy a leer. Estados Unidos y México se encuentran entre los 10 países con mayor consumo de cocaína y alcohol. Fíjense, Estados Unidos ocupa el lugar número 2 y México el lugar número 9.
Qué tremendo, ¿verdad? En México, el incremento en el consumo de cocaína asociado al de alcohol ha derivado en un problema de salud pública. Entonces, tenemos un problema serio, muy serio en México. Lo tenemos y porque me incluyo, porque soy parte de ustedes, soy mexicana, y como tal, tenemos un problema serio. El consumo de alcohol no está solamente como un problema de salud pública, sino está asociado al consumo de cocaína. Tenemos que preocuparnos. Y como tal, yo quería comentarles que hace algunos años pues me preocupé y me empecé a preocupar por esta línea de investigación, que es una de mis líneas de investigación. Y esto dio como consecuencia que escribiéramos un artículo que se titula El daño oxidativo en jóvenes que consumen alcohol. Es un estudio preliminar donde nosotros decíamos, ¿será posible que los chicos jóvenes empiecen a consumir alcohol y tengan daño en el ADN? No, no es posible. Fíjense que nosotros cuando empezamos a hacer el estudio, lo primero que pensamos es, no, va a salir negativo. Esto no es posible. Nuestros chicos no van a salir eso. ¿Y cómo surge este experimento? Déjenme contarles porque fue muy interesante. Resulta que yo era profesora del Politécnico, como lo comentaron hace un rato, y mis alumnos cuando llegaban a clases, los primeros días llegaban fatal. Yo daba clases a las 7 de la mañana los lunes y no querían dar clase. Entonces, un día les dije, no les vuelvo a dar clases porque no me oyen y no me hacen caso. Así es que vamos a hacer un proyecto de investigación. Y este fue nuestro proyecto de investigación. Entonces, lo que primero que hicimos es conocer qué estaba sucediendo, ¿verdad? En México, más del 60% de la población consume alcohol de manera regular. El porcentaje en jóvenes de 12 a 17 años es del 39%. Entonces nos íbamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo necesita una persona, verdad, para que podamos ver efectos? Sí, porque mis estudiantes, estaban en primero de la carrera, tendrían los 3 años de bachillerato y uno de secundaria, si acaso, o el primero, 3 años máximo de consumo de alcohol. ¿Este alcohol realmente podría tener algún problema? Por no ser crónico, podría verse algún daño. Y entonces, ¿qué creen? Hicimos los exámenes, hicimos los proyectos y les muestro mis resultados, que fueron muy interesantes. Fíjense, este es un grupo control y este es un grupo expuesto a alcohol. En el grupo control, como pueden ver ustedes, yo tenía a personas que tenían la misma edad, el mismo peso, la misma presión sanguínea, la misma frecuencia respiratoria, un grupo muy parecido, ¿se dan cuenta? Prácticamente era lo mismo, con la diferencia de que ese grupo sí consumía alcohol, ¿de acuerdo? Uno de los grupos consumía alcohol, 118 gramos consumía, ¿verdad? Cada fin de semana. Y entonces les dijimos, bueno, vamos a medirles los parámetros hematológicos, la hemoglobina, el hematocrito. Como pueden ver, aquí la hemoglobina, el hematocrito, los eritrocitos son muy parecidos, excepto la alcohol deshidrogenasa. ¿Se acuerdan que era la alcohol deshidrogenasa? La enzima que convertía al alcohol en una molécula menos tóxica, ¿verdad? Y ahí, fíjense, pues está marcado con la flechita roja, pueden darse cuenta que tenía casi su valor por el doble, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, ¿y habrá daño oxidativo en estos chicos? O sea, ¿sería posible encontrarlo? Y entonces medimos los niveles de radicales libres, TBARS, y fíjense, como pueden ver aquí, esta era la enzima, TBARS, tenía alrededor de 2,04, que es prácticamente el doble. Y medimos el daño al ADN, y una de las enzimas que controlaban este daño. ¿Cómo medimos el daño al ADN? Pues hicimos un estudio en el ADN que se llama ensayo Cometa y vimos cómo se comportaban estos y nos dimos cuenta, fíjense lo interesante de esto, que los chicos que estaban expuestos al alcohol, su ADN no estaba bien empaquetado. ¿Ven cómo dice el YEA? ¿Ven cómo unos círculos están bien empaquetados, que es la molécula de ADN, y otros círculos están como abiertos, como si quisieran ser un cometa? Bueno, pues estos eran los chicos que estaban expuestos al alcohol. Entonces, en el grupo control, como pueden ver, pues no veíamos el largo de la cometa, la cola de la cometa era mínima, mientras que en el grupo expuesto había un pico. La pregunta es, ¿este valor que tenía era un daño al ADN? No, no es un daño al ADN, pero sí es una predisposición al daño y eso es muy severo. Y fíjense que entonces nosotros concluimos lo siguiente. Dijimos, antes que nada comentarles que este fue el primer trabajo que se hizo en el mundo donde se decía que el daño oxidativo era una de las primeras
parámetros o de los primeros parámetros que se podían observar cuando teníamos un daño por consumo de alcohol temprano, fíjense, porque estos niños tenían máximo 3 años. En sujetos expuestos a alcohol es evidente, esto podría ser utilizado como un marcador de predisposición al daño. Bueno, pues el artículo lo sacamos desde aquí, desde España, desde el País Vasco, y fuimos muy afortunados. Nos citaron en muchos periódicos, salimos desde la revista muy interesante, ¿verdad? Hasta otros periódicos, revistas, gacetas de aquí, de la India, de Estados Unidos. Dirían aquí, dimos el pelotazo, a todo mundo nos llamaron por televisión, estuvimos explicando cómo era el fenómeno, en qué consistía. Fue un proceso muy atractivo. Pero más que atractivo era la pauta. Cuidado, los chicos con el consumo de 3 años de alcohol ya hay una predisposición en el daño al ADN. Por favor, no arriesguemos. Entonces, a raíz de esto dijimos, ¿y por qué no lo hacemos divulgativo? Porque muchos chicos piensan que el alcohol no hace daño, que el alcohol simplemente si lo consumo muy poco no va a pasar nada. Y se nos ocurrió hablar de leyendas urbanas o fake news. Y algunas de las leyendas urbanas decía que un pequeño sorbete, ¿verdad? Dentro de los mitos que se dicen y las realidades, es que un pequeño sorbete de tequila, pues te quita el dolor de muela y no pasa nada, no te afecta. Que si tomas cerveza un día después que tienes la resaca, pues se te quita la borrachera, ¿verdad? Te sientes mejor. Que podemos hacer hidalgos y tranquilamente, como va rápido, se pasa rápido y se elimina rápido. Que la cerveza puede hacer que las mujeres produzcan más leche, que el alcohol desinhibe y te sientes más alegre, y entre más alcohol, más desinhibido. Que hay que ser muy hombre para aguantar, y entonces hacemos competencias, a ver quién toma más para sentirnos más fuertes, más gallardos, ¿verdad? Hay que enseñar a tomar dando con el dedo. Fíjense que yo me acuerdo, yo no sé ustedes, pero nosotros en Veracruz, yo soy de Jalapa, yo me acuerdo que mi abuela nos daba rompope con el dedo, fíjense, cuando éramos pequeñitos, o nos daban rompope para que lo probáramos, y nos decía, tú pruébalo, que no pasa nada, solamente es para que te vayas acostumbrando y aprendas a beber. Nos daban rompope, y nosotros teníamos 5, 6, 7 años, éramos los pequeñitos, ¿verdad? Y entonces, cuando nos reunimos con chicos universitarios y chicos de bachillerato, nos dijeron muchas preguntas, y estas son algunas de las preguntas que dan como origen a los mitos y realidades del alcoholismo. Entonces, la primera pregunta que nos hacían, consumir cerveza no me provoca problema, porque decía, yo las tomo y estoy bien, estoy tranquilo, pues, y nosotros le decíamos, cuidado, la cerveza tiene alcohol, tiene etanol. Por lo tanto, si se consumen bebidas con frecuencia o a concentraciones elevadas o por mucho tiempo, si se abusa de ellas, puede crear dependencia. Cuidado con eso, pues con el alcohol y con la cerveza, ¿verdad? El alcohol te da energía. Dijimos de las calorías vacías, ¿se acuerdan? Sí, de energía, pero no da proteínas, ni lípidos, ni carbohidratos, no da nada que nos pueda alimentar, ni minerales, ni nada de eso. Además, es un depresor del sistema nervioso. Reduce la capacidad de realizar cualquier actividad. Hay muchas personas, yo no sé si ustedes conozcan, yo sí conozco gente que me ha dicho, yo aguanto mucho bebiendo. Y efectivamente, yo he visto personas que se pueden beber 2, 3 tequilas y están como si nada. ¿Qué ha pasado con ellas? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó con esas personas que pueden tomar 2, 3, 4, 5 chupitos de tequila y no pasa nada? Pues muy fácil, fíjense lo que ha pasado, que esas personas han creado tolerancia al alcohol y fíjense lo que han hecho, al crear tolerancia pueden consumir más y no llega el momento en que se vuelve tóxico el consumo. Pero ¿eso es bueno? No es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque aparentemente te sientes bien, aparentemente estás mejor, pero los grados del consumo y la cantidad de alcohol es la misma. O sea, tú te estás metiendo 1,5 litros y te estás metiendo 1,5 litros. Aunque el efecto no lo sientas, el daño en el organismo es el mismo que a cualquier persona que se sintiera mal por el consumo de 1,5 litros de alcohol. ¿De acuerdo? A veces siempre dicen que, y esto no tiene nada que ver ni con feminismo, ni con feminicidio, ni con nada de eso. Muchas veces dicen que las mujeres no pueden tomar la misma cantidad de alcohol que los hombres porque dicen que las mujeres nos emborrachamos más rápido. Pues, ¿qué creen? Efectivamente sí, pero ¿qué creen? Que tiene que ver con nuestro metabolismo, ¿verdad? Así es. El alcohol, fíjense que se adhiere a las zonas más grasas de nuestro organismo. Las chicas en general, pues tenemos un poquito más grasa en los pechos, en las caderas, etcétera. El alcohol, al mezclarse con la grasa, pues tarda más en eliminarse.
Por el peso en general, un hombre y una mujer de la misma complexión, el hombre pesa más que la mujer, ¿verdad? Y lo más importante, desde el punto de vista bioquímico, las mujeres producimos, fíjense lo que les digo, tenemos menor cantidad y por lo tanto menor actividad de la enzima que degrada el alcohol. Por lo tanto, nosotros sí o sí, nosotros nos emborrachamos primero que los hombres, con las mismas cantidades y bajo las mismas circunstancias. Otra de las preguntas que nos hacían era muy interesante. Dice, ¿consumir bebidas alcohólicas es una buena forma de divertirse? Bueno, si ven ustedes este video, bueno, este GIF que está aquí, a mí me pareció muy gracioso porque dije, bueno, ¿quién se divierte? ¿El tipo que está tirado o todos los que están alrededor que se están riendo de él, verdad? Entonces, recordemos que cuando nosotros empezamos a consumir alcohol a dosis bajas, pues eso aumenta la euforia, te desinhibe, pero cuando tenemos concentraciones elevadas, empieza todo el sistema depresor, ¿verdad? Y empezamos a perder la coordinación, el sistema motriz, el habla, etcétera, el locomotor, todo. Entonces, esta no es la mejor forma de divertirse, como pueden ver ustedes. Con respecto a que si el alcohol hace que la gente sea más sociable, bueno, miren el ejemplo de este GIF, está tremendo. Yo no sé si el chico va a ser más sociable. Fíjense que el alcohol reduce el autocontrol. Nosotros siempre tenemos que tener un autocontrol para decir, para conducirnos ante los demás. Si lo perdemos, pues entonces no sé si nos va a ser más sociable, ¿verdad? Las personas que consumen estas bebidas alcohólicas no controlan ni su conducta, se vuelven patosas, torpes, ¿verdad? Desagradables, imprudentes, eufóricas y finalmente caen en la tristeza porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y como ya lo dijimos, el alcohol dice que sirve para relajarse. Fíjense que aquí lo diría, si te tomas una copa en una hora para relajarte, quizá puede ser, ¿verdad? Te vas a sentir cómodo. Pero ¿qué pasa si te tomas varias copas? Pues lo mismo, ¿verdad? En vez de relajarte, vas a caer en la depresión total. ¿Cómo afecta las edades y circunstancias de las personas? Fíjense que siempre estamos diciendo, hay dos tipos de personas a las que no hay que darles alcohol nunca. Los niños y las mujeres embarazadas, ¿verdad? Los niños y las mujeres embarazadas. En el caso de los niños, dice, la distribución y concentración del alcohol es diferente en un menor de edad que en una persona más adulta. No tienen el mismo peso, ni siquiera el mismo desarrollo. Imagínense, le estamos metiendo alcohol cuando ni siquiera ha terminado de formarse el individuo. Y aún así, le estamos dañando ya todo el sistema metabólico. Las circunstancias personales también afectan. Lo interesante de esto es que el alcohol es un depresor, ¿verdad? Y actúa sobre el sistema nervioso central y trabaja con el GABA, y trabaja de manera antagónica con la dopamina. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque si es una persona que no está equilibrada en condiciones normales, imagínense cuando consume alcohol o cuando está muy cansada, cuando está con ansiedad, pues no lo va a hacer, ¿verdad? Manteniendo en la boca un chicle, 2 granos de café o soplando de una manera diferente, dice que podemos engañar al alcoholímetro. Fíjense que esta foto me llamó mucho la atención. No se ve bien a posta porque es un chico muy joven, ya se dieron cuenta. Le están haciendo el alcoholímetro a un chico de, ¿qué les gusta? 16 años. Bueno, este método no funciona. El chicle no funciona, que coman no funciona. Mide igualmente las concentraciones de alcohol. Además, bueno, en México también, por supuesto, y aquí en España, la policía entiende que alguien está intentando realizar incorrectamente la prueba, pues obviamente ya es una falta grave. Y otra de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿el alcohol aumenta la posibilidad de contraer infecciones y enfermedades de transmisión sexual? Sí, ¿verdad? Porque cuando perdemos el control, pues entonces va a ser muy difícil que tomemos decisiones sanas y que utilicemos pues protecciones sexuales, ¿verdad? Y es más fácil que una persona pueda o esté en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, VIH o SIDA, ¿verdad? Algunas veces, algunos jóvenes, ¿se acuerdan que yo les enseñé una tabla? Que en México se está empezando a consumir alcohol con cocaína, ¿verdad? Pues va por esto. Ciertas sustancias estimulantes hacen que pase la borrachera.
¿Se acuerdan que dijimos de la cocaína, que es un estimulante? ¿Y qué dijimos del alcohol, que es un depresor? Fíjense que lo que hace la gente lo consume para regularlo. Bueno, no. ¿Malo? Sí. Puede despejarse momentáneamente, pero como no eliminan ni metabolizan el alcohol, porque el alcohol se queda, es que no lo estamos tirando, el alcohol se queda. Pero además añadimos los efectos de la segunda droga. Entonces, los efectos del alcohol permanecen, ¿verdad? Además, la mezcla, como les estoy diciendo, de la segunda droga puede tener efectos terceros que puede provocar daño en el hígado y lo peor, la muerte. O sea, un exceso de consumo de cocaína cuando estamos consumiendo alcohol o de alcohol cuando estamos consumiendo cocaína puede generar la muerte. Así es que mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Puede afectar en la impotencia sexual? Sí. Sí, se ha visto que los hombres que consumen alcohol puede bajar el número de espermatozoides, puede producir algo que se llama ginecomastia, que los pechos empiezan a crecer, ¿verdad? Los pechos de los hombres crecen un poco y hay atrofia testicular. Así es que sí afecta la impotencia sexual. Fíjense que este caso es real. A mí me asustó mucho porque, claro, es aquí nosotros en Madrid sucedió. Fíjense, lo peor que puede pasar en una borrachera es acabar con una resaca monumental. A este chico lo emborracharon en la escuela. Hicieron un consumo bastante, primero hizo un consumo agudo, es decir, ingirió 2 botellas de tequila. El niño tenía 13 años, sus amigos lo obligaron a que lo hicieran. Hizo un niño de 13 años en coma etílico tras ser obligado a beber alcohol para ser amigo de los chicos más populares. Así es que cuidado, 13 años, fíjense. Y bueno, para ir cerrando, vamos cerrando. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud nos habla que hay 3,3 millones de muertos cada año y que esos 3,3 millones de muertos están relacionados con el consumo de alcohol. Es el tercer factor de riesgo para la salud. Cuando llamamos factor de riesgo, decimos que las mujeres cuando consumen más de 20 a 40 gramos diarios y los hombres cuando consumen de 40 a 60 gramos diarios de alcohol. Pero hay una pregunta que uno se debe hacer, esto es de acuerdo a la OCDE, ¿de acuerdo? Del 2021. Hay una pregunta que tenemos que hacer, y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo se ha visto afectado? O sea, ¿realmente el alcohol ha aumentado? Fíjense, consumo de alcohol en el mundo durante la pandemia. Y yo quiero aquí, porque a mí me impresionó muchísimo, consumo de alcohol de los bebedores frecuentes de cada país. México ocupa el primer lugar, el 54% de la población consumió bebidas alcohólicas durante la pandemia. ¿Vale? Es decir, 36% fueron de los que aumentaron el consumo de alcohol en el 2020. Tenemos un problema de alcoholismo y es un problema serio. Voy a compartir este video y con esto y vamos cerrando ya. Espero que lo puedan ver y que es un video muy, muy duro, al final, prepárense, a mí me parece interesante, pero nos toca un poco la fibra como mexicanos. Es hecho por una asociación en México, me parece muy bueno. Se los voy a pasar, son 3 minutos. ¿Salud? Ay, yo amo. Oye, pero si puedes manejar. Yo te puedo manejar. Que yo borracho manejo. Vamos ya. Vamos. Gracias, joven. No quieren que mejor les pida un taxi. ¿Se pusieron de acuerdo o qué? Acá les cuidamos el coche. Bueno, si quieres, te hago un 4. Amor, dijeron que el alcoholímetro está a 2 cuadras. ¿A dónde? Como pueden ver, pues es un video que nos deja bastantes enseñanzas, ¿verdad? Porque de alguna manera nos hace pensar
nos hace pensar a todos, realmente nuestro consumo es el adecuado, pero la historia tiene que acabar bien, no podemos acabar mal, ¿verdad? Fíjese que aquí les he puesto un 70%. ¿Qué significa eso? Porque quizá piensen que la mayoría de los jóvenes se emborrachan y todos son fumadores y todos son tomadores y todos son todo. Pues les tengo una noticia. Solamente el 32,3%, el 30% de los jóvenes entre 14 a 18 años, en México sería de 10 a 18 años, se han emborrachado en el último mes. Solo el 32%. ¿Eso qué significa? Significa que el 70% no lo hace. Nosotros, los que estamos en el 70%, podemos hacer la diferencia. Así es que está en sus manos que podamos hacer la diferencia entre el consumo de alcohol adecuado y con conciencia y el consumo indiscriminado del alcohol. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Estos son todos los investigadores que han participado conmigo del Tecnológico Monterrey, de la Universidad del País Vasco y, por supuesto, el doctor Jesús Velázquez Fernández de la Universidad de Nayarit. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Quisiéramos darle nada más algunas cifras que hemos alcanzado a través de las transmisiones. Hemos tenido 5,537 interacciones en Facebook, más de 1,200 comentarios. Tuvimos 1,064 espectadores, 1,064 estudiantes pendientes de esta transmisión. Y vamos en este momento a pasar a una breve sección de preguntas y respuestas, si usted nos lo permite, doctora. Sí, por favor, yo encantada. En lo que pueda apoyar, aquí estamos. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a iniciar con algunas alumnas y alumnos que desean realizar unas preguntas que se encuentran enlazados directamente en esta plataforma para la conferencia. Vamos a iniciar con Reina Elizabeth Oropesa Serra, del plantel número 8, Yolomecal, ubicado en la Mixteca de nuestro estado de Oaxaca. Adelante, Reina. Puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, doctora, pues antes que nada, pues muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado aquí con esta plática. Y bueno, la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo podemos ayudar a una persona alcohólica a superar esa adicción? Muchas gracias, Reina. Pues mira, todo depende de la disponibilidad de esa persona, ¿verdad? El alcoholismo es una enfermedad progresiva, como decía el anuncio por ahí, que puede ser mortal como tal es una enfermedad. Si la persona no quiere dejar de consumirlo, no lo puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso para todo esto es reconocer primero que la persona tiene un problema y que quiere dejar de hacerlo. Y entonces, y solo entonces, es cuando nosotros podemos proporcionarle información al respecto. Podemos buscar en las redes sociales grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos, programas que tenga el propio gobierno, programas que tengan las instituciones de apoyo a las personas que consumen alcohol o drogas. Pero siempre bajo el consentimiento de la persona que quiere dejar de consumir el alcohol, ¿verdad? Gracias, Reina. Producir la información. Permítame, doctora, le decía que le voy a leer un comentario que nos hicieron llegar. Dice Florecita Barranco, excelente tema, ojalá que pueda quedar grabado para que podamos volver a ver, a reproducir la información. Quisiéramos decirle a Florecita Barranco que sí, que todas las conferencias se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web en el apartado del segundo encuentro de Ciencia, Tecnología, CECITEO 2022. ¿Otra pregunta? Sí, claro. Doctora, mira, vamos a darle la palabra a Christopher Navarro Espíritu, también desde la Mixteca de nuestro estado, pero antes de que le demos la palabra, quiero hacerte una pregunta que estaba aquí en el chat. Permíteme un segundito. Dice, ¿en algún momento se inventará algo o hay avances en la industria para generar productos alcohólicos menos nocivos? Sí los hay. La industria alimenticia trabaja mucho en eso y sí los hay. También hay que decirlo, sí los hay. Hay muchas bebidas que contienen porcentaje de alcohol muy bajo y que están allí, que están en el mercado. Los hay y seguramente los están trabajando, pero sí los hay. Es que no quiero decir marcas, pero claro, hay bebidas que han salido al mercado que se pueden consumir. Pero, como les digo, si uno lo hace con moderación, con conciencia de lo que está haciendo, pues se puede tomar una cerveza, quizás 1 o 2 cervezas a lo mejor en una semana.
yo no lo hago, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? O sea, no pasa nada, se puede hacer siempre y cuando tengamos los tiempos que les he comentado, pero los tiempos no son porque yo los quiera, son los tiempos que el metabolismo nos permite, ¿no? En una hora tomamos una cerveza y tenemos el tiempo suficiente para poder metabolizar completa la molécula y las moléculas de alcohol que consumimos. Entonces, siempre hay que tomar eso en cuenta. Las medidas están por algo. Fíjense, la industria del alcohol ha hecho esas medidas a posta. O sea, la cerveza, la medida de la cerveza y la medida de la cerveza no es la caguama, ¿verdad? Es el vaso de cerveza que nos ponen. No es el tequila, el chupito de tequila, pues fíjense que no es un vaso, es un pequeño caballito, ¿sí lo han visto? Porque son las medidas que sugiere la industria de la alimenticia. No es nada más porque a nosotros se nos ocurre que esos son los tamaños ideales. Correcto, doctora, muchas gracias. Pues vamos con Christopher Navarro hasta la Mixteca de nuestro estado. Adelante, Christopher, puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, mi duda es, usted a su consideración, ¿cree que si aquí en México dejamos de beber el alcohol, se solucionaría el problema o no lo sé, podría o incluso hasta generar otro? Gracias, Christopher. Gracias. Es muy interesante tu pregunta. Mira, yo creo que dejar de consumir el alcohol es imposible porque, como yo les dije, viene ligado a nuestra cultura, va pegado a nuestra cultura. O sea, no es tan fácil. Es fácil que yo o tú tomemos decisión, no vuelvo a consumir alcohol y listo, ¿verdad? Puede ser. Pero que toda la sociedad lo realice es prácticamente imposible, seamos honestos, pero sí podemos reducir los niveles y podemos reducir no solo los niveles de consumo, sino la frecuencia de consumo, que eso es más interesante todavía. O sea, si los chicos en vez de consumir una vez a la semana, consumen una cada 15 días, pues ya estamos ganando, ¿no? Ya vamos de gane. Y si además no mezclamos drogas, y fíjense que lo estoy diciendo, porque les estoy diciendo, es un problema muy serio el que se mezclen drogas, porque ¿cuántas veces no hemos visto que alguien consume alcohol y fuma? Y eso es lo mínimo, ¿no? O consume alcohol y se mete cocaína, o se mete alcohol y para colmo se mete marihuana, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí jugando entre un inhibidor y un activador. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que no es tan fácil, pero hay que hablar con los jóvenes. Campañas como esta es la solución. Campañas como esta, como lo que estamos haciendo ahora, haciendo divulgación de la ciencia, hablándoles a los chicos con la verdad de qué sucede, cómo sucede, es lo que realmente va a parar el consumo de alcohol. Excelente, doctora, muchas gracias. Virginia López Sánchez nos dice, excelente tema, doctora, me gustaría que nos mandara la información y es muy real lo que está pasando hoy en México y a nivel medio superior. Efectivamente, sí, cuente con ello, cuente con la información, yo se las hago llegar. Bueno, doctora, vamos hasta Santa Elena, el Tule, al plantel número 31, con Abril Hernández Navarrete. Abril, muy buen día, puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por el tema que nos da a conocer. Y mis preguntas son, ¿qué tanta dificultad existe cuando un adolescente intenta alejarse del alcohol? ¿Y qué probabilidad hay que un adolescente con problemas socioemocionales comience a ingerir alcohol? Pues gracias, Abril. Gracias. Me parece muy interesante. Mira, hasta la voy a anotar. Me parece muy interesante tu pregunta, porque que un chico tenga problemas emocionales, socioemocionales, como los llamaste tú, pues lo hace que fácilmente caiga en el alcoholismo. Es muy fácil. Y si no es el alcoholismo, será el tabaquismo, y si no, otra droga. Es muy fácil caer en cualquier consumo de drogas cuando tienes un problema emocional. Yo creo que hay muchos centros de apoyo que a veces no conocemos y que pertenecen a asociaciones civiles, asociaciones sin ánimo de lucro. No quiero hacer propaganda de nada, pero está Alcohólicos Anónimos, que hay muchísimos grupos que no cobran nada, está la NON. Hay muchos grupos, el propio gobierno tiene grupos de apoyo también a través de psicólogos y expertos que pueden ayudarte, que pueden ayudar a la persona que necesita pues necesita el apoyo para antes de llegar al consumo del alcohol, hablarlo. Es que siempre hay que hablarlo. Antes de consumir, me siento tan triste que mi única salida es consumir alcohol. Pues antes de llegar al consumo del alcohol, hablarlo, lo tengo que hablar. A lo mejor me acerco a un grupo de Alcohólicos Anónimos, de Al-Anon, del psicólogo de la escuela, del fisioterapeuta.
siempre hay una solución, y tenemos que buscarla y se puede encontrar, siempre la hay. Muchísimas gracias, doctora. Esmeralda Cruz, del EMSAT 78, tiene una pregunta. Dice, ¿las bebidas así como el jugo de maguey, que se conoce como pulque, es un alcohol? ¿Y qué tanto puede afectar o qué tan nocivo es? Sí, el pulque, claro, el pulque tiene alcohol, ¿verdad? Como todas las bebidas alcohólicas. Estoy buscando aquí el porcentaje de alcohol que tiene. Yo honestamente nunca lo he consumido, sí lo he visto, pero soy bastante ignorante en el ámbito del pulque. Lo que sí es cierto es que es una bebida alcohólica y claro, al tener el X grados de alcohol, aquí está, de 5 a 12 grados, lo he encontrado, de 5 a 12 grados de alcohol. Es como si consumiéramos una cerveza, ¿no? Como si consumiéramos cervezas. Entonces tenemos que tratarlo como si tuviera los grados de alcohol de una cerveza. Entonces, con las mismas precauciones que hacemos con las cervezas, ¿se acuerdan que hemos estado diciendo la medida, los tiempos y todo eso? Pues es lo mismo, porque tiene esos grados de alcohol. Entonces, cuidado, y como tiene alcohol, pues genera dependencia, ¿verdad? Así es que cuidado. Muchas gracias, doctora. Vamos hasta la Mixteca de nuestro estado. Está solicitando la palabra Ruth Santiago, del plantel número 8, Yolomecat. Adelante, Ruth, puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor. En lo que Ruth activa su cámara y su micrófono, doctora, dice, ¿qué opina usted sobre los parches que se utilizan para poder seguir tomando alcohol y no tener problemas de resaca al día siguiente? Bueno, eso realmente yo creo que no funciona. Yo creo que no funciona. Honestamente, yo creo que no funciona. No hay como una buena hidratación, unos buenos electrolitos que tomemos, que nos hidratemos. Poca agua, pero agua simple poca, mucho suero oral, que eso porque los electrolitos son los que necesitamos, más que el agua son los electrolitos, hay que tener mucho eso. Y los parches, pues lo justo, yo he oído muchas cosas malas de esos parches, así es que no voy a difamar nada, pero yo he oído cosas que no tienen realmente no tienen efecto. Muchas gracias, doctora. Pues vamos con Ruth Santiago, el plantel número 8, Yolomeca. Puedes activar tu cámara y tu micrófono, Ruth. Sí, buenas tardes. Bueno, pues más que nada agradecerle a la doctora por toda esa información que nos brinda y mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que si tomamos alcohol con algún otro refresco no nos hará tanto daño? Bueno, eso no es cierto, ¿verdad? O sea, a ver, el alcohol es alcohol. Vamos a empezar por allí. El alcohol es alcohol y va a generarnos daño. Pero si lo tomamos con un refresco, tenemos ahí un pequeño hándicap, un pequeño problemilla. Le estamos metiendo azúcar, ¿verdad? Y cuando le metemos azúcar, pues el efecto primero se va a absorber más rápido. Vamos a facilitar más rápido la absorción y por lo tanto más rápido va a ser su efecto. Entonces, eso que va a tener menos efecto, pues no es así, ¿verdad? O sea, nosotros podríamos decirlo porque está haciendo una dilución, pero le estamos metiendo azúcares, entonces vamos a facilitar su entrada y por lo tanto el efecto va a ser más rápido. Entonces, no, sí va a tener efecto. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a darle la palabra a Carlos Hernández de la DGT-BAEP. Adelante, Carlos, puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor. Muy amable, buenas tardes. Pues primero que nada agradecerles, en este caso a la doctora Adela, con quien conocemos desde hace algunos años, agradecer al CECITEP, ¿no? Porque bueno, nosotros también, de hecho dijeron de la doctora Adela, ella participó también de un CEBETIS, yo igualmente en diferentes tiempos. Creo que esta parte de bajar esta información, como bien lo ha hecho la doctora, pues es importante para los jóvenes, las dudas que tienen, y recupero un poquito de la duda que por ahí tenía, en este caso la alumna Reina Lopeza, cuando hablaba sobre qué podemos hacer para que una persona pueda en un momento dado tratar de ayudarle para dejar de tomar, ¿no? Una de las primeras cosas que, bueno, yo viví en carne propia con mi papá fue una persona que desarrolló el alcoholismo desde muy pequeño
por cuestiones de, pues, del contexto socioeconómico en el que se encontraba y todo. Entonces, cuando llegó el punto en que a mí me tocó destapar las cervezas y decir que estaban echadas a perder y dejadas en el lavatrastes, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué te las tomas, no? Y eso a mi papá le generó un choque emocional que realmente le detonó esa intención y brincó el miedo que tenía él de pensar que nunca iba a dejar de tomar. Nunca fue violento, gracias a Dios, era muy, muy tranquilo, pero sí creo que las personas que están en un punto de que ya saben que son dependientes del alcohol, tienen temor a creer que si van a una asociación como los Alcohólicos Anónimos y es plática y no pueden dejar de tomar, ya no tienen otra cosa. Él así lo manifestó, él se curó, pasó sobrio más de 40 años, gracias a Dios, ya falleció, no por esas causas, o a lo mejor acumulado por el daño crónico, ¿verdad? No sabemos, pero sin embargo creo que una de las partes que se puede uno apoyar es en ese sentido de darles ese apoyo, de darles esa confianza, de tener esa apertura de diálogo, y no importa que sean mayores que nosotros, que sean de nuestra edad o que sean menores. Alguien preguntaba por ahí de qué se puede hacer para que los niños de 10 a 15 años dejen de beber alcohol, ¿no? ¿Cómo ayudarlos? Hay que tener mucha comprensión y es muy difícil. Es muy difícil porque se generan muchas problemáticas sociales alrededor y hay siempre, con la cuestión de drogas, sea líquida, sea en polvo, sea como sea, la pérdida de la confianza por las situaciones de que se empieza a dejar el trabajo, se empieza a dejar el ingreso. Entonces, sí se necesita apoyo profesional. Para el que quiere apoyar, primero tiene que prepararse. Tiene que estar bien consciente del rol que él va a jugar, de acercar, no de resolver, porque al final, como decía la doctora, quien resuelve es el que está en el problema más fuerte de la dependencia. Entonces, sí es una cuestión de un problema social muy arraigado, como bien se decía, por las raíces que tenemos, por las malas prácticas, pero están ustedes, chicos, que eso lo vayan ustedes cambiando, que ustedes sean los que controlen el gusto y que no se llegue a la necesidad de una sustancia para sentirse mejor. Están como jóvenes, apoyarse, escucharse, orientarse, de alguna manera, si no pueden dialogar con sus maestros, con sus padres, con personas adultas que tienen un bagaje de experiencia mayor, pues por lo menos que ustedes generen unos buenos criterios y que se aconsejen, no que se malaconsejen. Yo creo que esa es una parte muy importante de cómo ayudarse, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias por el comentario. De verdad, yo creo que los chicos aprecian mucho que se les den ese tipo de mensajes. Por aquí nos hacen llegar una última pregunta. Nos dicen, para una persona dependiente del alcohol, ¿le puede seguir afectando en su sistema aun cuando no esté consumiendo? Temas como ansiedad, cambios de humor, apetito, falta de concentración. ¿Y por qué pasa esto? Sí, se crea el proceso el síndrome de abstinencia, que es muy común. Y precisamente cuando no estás consumiendo te genera todo esto, cambios de humor, todo lo que acaba de describir la persona, los cambios de humor, mal estado, por supuesto un cambio en su organismo porque tiene la adicción y necesita el consumo y no tiene la droga, porque en este caso es el alcohol, y por supuesto que se ve afectado. Y todo esto sucede, pero lo que tiene que hacer es recurrir a un profesional, a un médico, a un especialista, para que le ayude a seguir llevando precisamente ese proceso de dejar de consumir drogas. Muchas gracias, maestra. Doctora, perdón. Bueno, estamos sobre el tiempo. Quisiéramos recibir más dudas de los chicos, hacérselas llegar, pero de verdad es que ya no nos da el tiempo para más. De todos modos, estamos en contacto con usted. Le vamos a hacer llegar alguna de estas preguntas a través del correo electrónico. Y si usted nos permite, vamos a pasar a la parte de la entrega del reconocimiento. Sí, por favor, gracias. Muy amable. Bueno, doctora Vania, pues en nombre del doctora Adela, en nombre del licenciado Gustavo Marín Antonio, director general del CECITE Oaxaca, de toda la comunidad educativa de este subsistema,
otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Adela Rendón Ramírez por su gran participación en el segundo Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología en Línea del CECITE 2022, que se realiza en el marco de la Semana de Vinculación. Los conocimientos que ha brindado a las y los estudiantes de este subsistema marcarán de manera positiva su formación académica y su plan de vida, fomentando sus vocaciones científicas y tecnológicas y abriendo su panorama hacia nuevos horizontes de desarrollo. Ahora es usted parte de esta gran familia CECITEO. Muchísimas gracias, doctora Adela Rendón Ramírez. Doctora Adela, como le decía, tuvimos y tenemos 1,064 estudiantes ahora conectados. ¿Algunas últimas palabras que quisiera dirigirles? Pues nuevamente agradecerles al CECITEO esta invitación, permitirme estar en esta maravillosa plataforma con tan buenos divulgadores científicos. De verdad, es para mí un honor. Por eso se los comenté en mis primeras diapositivas. Me encantó compartir plataforma con el doctor Lascano, por ejemplo, que es un placer, o la doctora Julieta, con otros también investigadores como la doctora Amparo, pero es un placer estar con ellos también. Muchísimas gracias por contar conmigo. Cuenten conmigo en lo que pueda apoyarles. Aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias y bueno, sí se puede hacer el cambio, lo podemos hacer. Así es que está en sus manos. Gracias. Bueno, doctora, nos despedimos de usted. Como ya le dijimos, ahora es usted parte de esta familia CECITEO. Le mandamos un fraterno abrazo hasta España. Buenas tardes para todos. Seguimos en las actividades del Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología CECITE 2022. En unos momentos más iniciamos la próxima actividad, así que invitamos a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes, a los directivos, a estar muy pendientes de la transmisión que iniciará en unos momentos más. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.